Eh, Hola familia de Dios, en este tiempo vamos a compartir la clase del día de hoy. Vamos a orar y vamos a entregar delante de Dios todo lo que hagamos. Vamos a pedirle a Dios, Padre Todopoderoso, entregamos en tus manos esta clase. Permite que la presencia de nuestro amado Jesucristo nos dirija, nos guíe, nos enseñe cada día, nos capacite para la buena obra que Dios ha emprendido, que Dios ha encomendado a través de su palabra, Señor, del llamado y de su sacrificio en la cruz. Hoy, Padre Todopoderoso, pedimos que tu Espíritu Santo nos guíe, nos revele, nos muestre para hacer lo correcto, lo justo, lo honesto, lo de buen nombre en lo cual debemos pensar. Gracias, bendito Rey, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, entonces quería compartirles la clase del día de hoy. La clase de hoy dice entrenando a los líderes para esperar en el Señor. Parte del objetivo de lo que se quiere alcanzar es aprender a formar esos líderes efectivos, esos líderes que estén preparados para la obra de Cristo Jesús y que realmente haya un corazón de servicio, un corazón atento para la obra de Cristo. Entonces, ¿qué esperamos que se logre? ¿Qué esperamos como resultado? Pues que haya líderes efectivos, líderes que tengan un sentido de pertenencia y que tengan un corazón lleno de servicio, lleno de amor, de disposición para servir a otros, para ir por los perdidos, por las almas, como lo habla en la Gran Comisión. Parte de esto que nosotros estábamos recordando de la clase anterior, que era un líder, ¿cierto? Y hablábamos que el líder es una persona que ocupa un rol o una posición central de dominación e influencia y que con el cual puede generar que muchos le sigan y esto se puede llevar a cabo a través de un grupo. Dice que un líder goza de autoridad, de reconocimiento por parte de a quienes que le siguen, ejerce sobre ellos influencia y muchas veces actúa como su representante. Dentro de la palabra liderazgo es importante que acentuemos en estas dos palabras, lo que es líder y lo que es liderazgo. El liderazgo como tal, bíblico, se enfoca en seguir los principios y las enseñanzas de la Biblia para guiar a otros en su vida personal y espiritual. Según la Biblia, un líder debe ser un servidor humilde y compasivo, cuyo objetivo principal es ayudar a otros a crecer y alcanzar su máximo potencial. El liderazgo bíblico se basa en el ejemplo de Jesús. Básicamente es el ejemplo por excelencia que es Jesús, quien enseñó a sus seguidores a liderar sirviendo a los demás. Jesús fue un líder que se preocupó por las necesidades de las personas y buscó siempre hacer el bien. Eso es algo que a veces en nuestra sociedad, en nuestra actualidad, en los tiempos modernos, a veces se olvida un poco de devolvernos e ir por los necesitados, ir por los que están allí padeciendo situaciones difíciles, que seamos esas personas sensibles. A veces se pierde esto, el saber discernir, el saber comprender lo bueno, lo malo, pero también la necesidad, también quién está bien y quién está mal, quién está carente de algún alimento, carente de alguna situación emocional, espiritual, financiero, en todas las áreas. Yo sé que nosotros no somos la panacea del servicio para otros, pero sí podemos ser facilitadores o puentes para ayudar a que otros sean bendecidos. Y Jesús sí que nos mostró ese ejemplo. En Juan 13, 1 al 17 dice que Jesús lava los pies a sus discípulos, también lo recordamos. Es un evento maravilloso, muy sublime, en el cual después de lavarle los pies se puso otra vez el manto y se sentó y preguntó: ¿entienden lo que acabo de hacer? Imagínense por un momento que llegara esa pregunta a nuestro pensamiento, a nuestro intelecto humano y espiritual. Entender qué es lo que Jesús quería hacer en ese momento. Y él lo menciona en el verso 13, dice: ustedes me llaman maestro y señor y tienen razón, porque es lo que soy. En el 14, y dado que yo, su señor y maestro, les he lavado los pies, ustedes deben lavarse los pies unos a otros. Esto es un llamamiento de parte de Jesús como el servicio a los demás. Él dice en el 15, les di mi ejemplo para que lo sigan. Imagínense, maravilloso esto. Hagan lo mismo que yo he hecho con ustedes. Les digo la verdad, los esclavos no son superiores a su amo, ni el mensajero es más importante que quien envía el mensaje. Verso 17, ahora que saben estas cosas, Dios los bendecirá por hacerlo.
Es esencial comprender el llamado de parte de Jesús. Jesús, en todo lo que él estaba haciendo a través de sus discípulos, estaba dando ejemplo de servicio, ejemplo de amor, ejemplo de compasión por los demás. La compasión es sentir el dolor del otro. ¿Cómo lo podemos sentir? A través de la empatía, de colocarnos en los zapatos del otro, de entender la situación que está viviendo, comprender, apoyar, estar ahí acompañando, ser el oído para otro, para que necesita que alguien lo escuche, el saber de que alguien que derrama sus lágrimas, hay alguien que le está acompañando para que no sienta que esas lágrimas son en vano. Cualquier situación que una persona puede estar experimentando, mientras que hay otro que esté al lado de él para apoyar, para escuchar, para respaldar, para orar por esa persona, para enseñarle la palabra, va a sentir la fuerza y la motivación para levantarse y volver a seguir. Es algo muy importante que nosotros debemos detenernos y hacernos miles de preguntas. Yo sé que surgen muchas preguntas a través de esta porción de la palabra cuando Jesús lava los pies a sus discípulos. ¿Será que nosotros tenemos la humildad, tenemos el don del servicio, el de bajar nuestra cabeza para ir a hablar a otro, para servir a otro, para bajar quizás nuestro propio ego, nuestro propio orgullo, nuestra forma natural en la que vivimos día a día, el diario vivir de nosotros y el de los demás? ¿Será que nosotros estamos llamados verdaderamente a ser esos líderes que realmente siguen el ejemplo de Jesús, el liderazgo de Jesús? ¿Es usted llamado para ser un líder en la iglesia? Pero quizás a veces también ponemos como tropiezo los temores, los defectos, las imperfecciones, algo que a veces nos hace poner como tropiezos o muros para ir y servir a otros. ¿Cree usted que es demasiado débil como para ser un líder fuerte? Quizás a veces nos hacemos o se hacen estas preguntas. Quizás decimos, ¿será que es que yo no soy capaz? ¿Será que yo no lo voy a lograr? ¿Será que yo sí puedo hacerlo como quizás otros lo hacen? Porque a veces nos detenemos más a pensar en qué van a pensar los demás o cómo lo hacen los demás, cuando de pronto se nos olvida preguntarle a Jesús, ¿qué es lo que quiere de mí? ¿Qué me quiere enseñar? ¿Cómo me capacita? Pero dice que tomemos el arado, que vamos allí a servir y Dios se va a encargar del resto. Quizás ya ha sido impedido ha sido llamado a una posición de liderato y está afrontado frustraciones o tal vez fracasos. Y si es así, dice, cobre ánimo, Dios tiene buenas nuevas para usted. Estamos presentando situaciones difíciles, quizás sentimos la frustración de no poder lograr las metas dentro del liderazgo, dentro del servicio. Allí es la hora en la cual nos vamos a encontrar con los llamados que Jesús hace a sus discípulos y cómo mostró que sus discípulos todos eran llenos también de defectos, de virtudes, de habilidades, pero también tenían debilidades. Una de ellas dice que Dios usa a los débiles. En la palabra, en Isaías 40:29, nos dice una palabra: Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. El Señor se va a encargar de pulir, el Señor se va a encargar de preparar. Cuando nosotros tomemos la decisión, simplemente dejémonos usar por el Señor. No nos detengamos en lo que no podemos hacer. Vamos a perseverar con lo que tenemos en nuestra mano. Cuando Dios llama a una persona hace este llamado como líder, no le escoge sobre las bases de cuán inteligente, qué talentos tiene, qué educación tiene, qué preparación, qué títulos están en su mano para saber si se pueden tomar en cuenta. De hecho, esas cosas que Dios tendrá que modificar o algunas veces destruir antes de que pueda usarnos. O sea, el Señor va a hacer todo el proceso en nosotros. A veces vamos a llegar con todo delante del Señor y el Señor le va a decir, voy a empezar de nuevo. Quizás como esa vasija de barro, que quizás sea muy, muy deleitosa, llamativa, sea elegante, pero el Señor a veces tiene que triturar y hacer de nuevo en nosotros cosas que solo Él sabe que necesitamos. Él sabe lo que realmente necesitamos para servirle. Dice, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. 1 Corintios 1:19. El Señor tiene que quitarnos de nuestra comodidad, de nuestro pedestal, nos tiene que quitar de muchas cosas, aún de nuestras debilidades. El apóstol Pablo dice, porque lo loco de Dios es más sabio que los hombres y lo flaco de Dios es más fuerte que los hombres. Porque mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne,
no muchos poderosos, no muchos nobles. Antes lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo flaco del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y lo menospreciado escogió Dios y lo que no es para deshacer lo que es. Primera de Corintios 1, 25 al 28. En esta versión nos está dando a entender que quizás somos menospreciados, quizás lo más menospreciado del mundo, lo más vergonzoso. El Señor dice que para el mundo es locura, pero para Dios hay un propósito especial, y lo que parece loco, lo que parece que no tiene sentido, para el Señor tiene gran validez. Por eso dice que el débil diga, fuerte soy. El Señor nos está llamando y nos está diciendo que aún en nuestras debilidades el Señor nos puede usar. Esto es lo que el apóstol Pablo nos está enseñando. Es a través de nuestras debilidades, vacilaciones y fracasos que Dios revela su sabiduría. Él siempre exhibe su poder cuando estamos sumidos en nuestras debilidades. Su poder se perfecciona en nuestras debilidades. Un amigo mío es el pastor Chad Hayford. Compartió una experiencia recientemente conmigo mientras predicaba la palabra en Japón. Me dijo que Dios estaba plasmando en su mente la siguiente escritura: de la boca de los chiquitos y de los que maman fundaste la fortaleza a causa de tus enemigos, para hacer callar al enemigo y al que se venga. Salmo 8:2. Imagínese por un momento, de los niños y de los que maman fundaste la alabanza, la fortaleza. El Señor nos da la fortaleza, aún de lo que, el Señor siempre toma el ejemplo de los niños. El Señor dice que nos hagamos como niños. El Señor dice que aún cuando seamos como esos pequeños y se aprecien y se valore, el Señor va a honrar. Pero también dice que hay de aquel que se meta con uno de esos pequeños. Mejor le fuera que se colocara una piedra de molino en su cuello y se tirara al mar. Y el Señor está hablando no solo de los niños literalmente, está hablando también de las personas que aún cuando no tienen todas las capacidades, que no han logrado todo el entendimiento y la sabiduría a través de estudios, de preparaciones, de capacitaciones, no quiere decir que los vamos a menospreciar o tomar en poco. El Señor dice que Él hace galardón de los que parecen débiles, aún de los que ven como pequeños, y el Señor ahí se está gloriando de lo que parece débil. Uno de los principios o de los pasos más bien, podríamos dar a entender, es que vamos a ir paso a paso, ¿sí? Para que podamos comprender lo que nos habla a través del líder y del liderazgo, a través del servicio, a través de la obra de Cristo Jesús. Lo primero, derrotando al enemigo. Vamos a ver en esta parte cómo nos enseña en la palabra. Dice el hombre que estaba hablando acá, el pastor que estaba hablando, sigue desglosando parte de la historia. Y se le estaba enseñando a los pastores pentecostales de Japón que Dios utiliza las alabanzas de los niños y de los recién nacidos o de los que maman para derrotar a sus enemigos. Esto lo habló en Mateo 21:16. Es evidente que Dios se deleita en humillar a Satanás por medio de usar los miembros más débiles de su creación, a usted y a mí, sus niños, sus recién nacidos, a la vida espiritual, para seguir derrotando los intentos del enemigo y vengador. Mientras Chad viajaba de regreso a su casa de Japón, Dios le dio una visión. Vio un grupo de niños conduciendo a un rebaño de ovejas que daban balidos. Los niños iban glorificando a Dios y regocijándose en Él. A medida que el pastor meditaba en esta visión, el Señor le habló diciendo: he escogido el símbolo de ovejas y corderos para representar a mi pueblo, siendo que ellos simbolizan la debilidad y no tienen la habilidad para dirigir o salvarse a sí mismos. No obstante, voy a tomar un grupo de niños que me alaben a medida que van guiando a un rebaño de ovejas que dan balidos, y los usaré para que destruyan completamente a Satanás y le derroten en cada asalto que lance. Creo que el pastor Hayford está en lo cierto. Dios usa lo débil para destruir a sus enemigos. Esto significa que Él puede usarnos a usted y a mí. Dios no hace acepción de personas. Dios ve en nosotros un potencial. Otra de las enseñanzas, a través de la palabra podemos darnos cuenta personas que Dios escoge. En la Biblia es asombroso cómo podemos encontrar estos hombres de Dios que son particulares en su llamado, pero mira lo que hace Dios. Por ejemplo, a través de Pablo. Por ejemplo, podemos ver, Pablo fue enviado a predicar el evangelio a los gentiles paganos. Él había estudiado las escrituras a los pies de Gamaliel,
quien era maestro de maestros de la secta de los fariseos. Como candidato al Sanedrín, un grupo de hombres judíos de gran prestigio, intérpretes de las leyes religiosas en Israel, Pablo tuvo que memorizar y citar sin error los primeros 5 libros del Antiguo Testamento conocidos con el nombre del Pentateuco, que quiere decir los 5 primeros libros de la Biblia. Era un judío de un trasfondo cultural y educativo extraordinarios. Desde el punto de vista humano, nadie podía estar más calificado que Pablo para la evangelización de los judíos. No obstante, ¿a quiénes fue enviado Pablo para tal obra de parte de Dios? No fue enviado a los judíos de gran instrucción, sino a los pueblos iletrados y desechados bajo la clasificación de gentiles. Estos tendrían muy poco aprecio por el inmenso cúmulo de aprendizaje adquirido por Pablo y de su perfecto dominio de la ley judía. Toda la fuerza natural de Pablo, toda su educación, inteligencia y talentos tenían que ser puestos a un lado. Dios tenía que despojarle de todo eso y le envió al desierto de Arabia, de la misma manera que hizo con Moisés, su antepasado, a fin de desvestirle allá de todas esas cosas de las que pudiera jactarse. En Gálatas 1:17 nos lo corrobora y en Filipenses 3:4-8. Dice, en aquella tierra desierta y despoblada, por tierra seca y de sombra de muerte, por una tierra por la cual no pasó varón, ni allí habitó hombre, Jeremías 2:6, Pablo aprendió que su éxito como ministro de Dios sería únicamente logrado por medio de echar a un lado las cosas que eran ganancias, refutándolas como pérdidas para ganar a Cristo. Filipenses 3:7-8. Él dijo, él desechó, dijo, ya no tomo esto como ganancia, realmente entiendo que me tengo que despojar, parafraseando un poco lo que dice Pablo en las Escrituras. Dejando atrás las cosas. ¿Por qué? Porque él entendía que tenía que despojarse de todo. Él aprendió a proclamar el evangelio, no con palabras persuasivas de humana sabiduría, más con demostración del Espíritu y de poder. 1 Corintios 2:4. Para convencer a las personas de que Jesús era su Salvador. Pablo contaba más con el poder de operación de milagros del Espíritu a través de su persona, que con su habilidad como orador o predicador. Nosotros debemos hacer lo mismo. Debemos poner en acción la obra de Cristo Jesús. Poner la obra a través de los milagros, sanidades, prodigios, porque el Señor dice y harán cosas mayores. Otro ejemplo claro en la palabra de Dios es Pedro. Pedro dice que aunque Pedro fue el instrumento usado para abrir las puertas de la fe a los gentiles en Hechos capítulo 10, él permaneció en Jerusalén entre la mayoría de los judíos selectos del Imperio Romano como el apóstol de los judíos, Gálatas 2:8. ¿Qué calificó a Pedro para esa tarea? Por supuesto que no fue su gran ejecución o educación académica. La Biblia le describe como hombre sin letra e ignorante, Hechos 4:13. Era simplemente un pescador, pero Dios le calificó para el trabajo al revestirlo con el poder del Espíritu Santo. Nada más y nada menos que el Espíritu Santo. Ahí el Señor se gloria y manifiesta su poder a través de los seres humanos, de cada uno de los que se disponen para servir al Señor. Otro punto de vista que vamos a mirar acá, que habla precisamente sobre el líder y el liderazgo. Cómo la debilidad puede tornarse en bendición. Vamos a mirar. Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Isaías 40:29. Se cuenta la historia de un ciego y un paralítico que se hicieron muy buenos e insuperables amigos. ¿Qué contribuyó a tal amistad? El paralítico podía ver perfectamente, pero no podía caminar. El ciego tenía unas piernas fuertes, pero no podía ver. El paralítico le ofreció su habilidad para ver al ciego a cambio de su habilidad para moverse. El ciego cargaría con el paralítico sobre sus espaldas. El paralítico instruiría al ciego respecto al camino en que debería andar y le advertiría de los impedimentos en el sendero que pudieran hacerle tropezar. Su mutua debilidad y necesidad los unió a fin de aprovecharse de la ventaja o potencia que cada uno disfrutaba. ¿Cómo podríamos ser nosotros en nuestra vida diaria? ¿Seríamos como el paralítico? ¿Seríamos como el ciego? Quizás hay cosas en nosotros que son habilidades, pero en otras son debilidades. ¿Cómo nuestras debilidades podrían tornarse en bendición?
Lo primero que podríamos ver de esta enseñanza o de esta historia es una dependencia en Dios. Lo primero que debemos tener es una dependencia en Dios. De la misma manera, nuestra ceguera e impotencia espiritual nos deberá conducir hacia unas relaciones de mutua dependencia con Dios en oración, a fin de que nuestra potencia pueda reemplazar nuestra debilidad, o sea, nuestra flaqueza. El autor del siguiente himno lo expresó hermosamente. Su potencia se perfecciona en la debilidad. Su poder no es para los fuertes. Él otorga más gracia a los débiles en la carrera. Su potencia se perfecciona en la debilidad. Las debilidades personales que nos permiten estar conscientes de nuestra inhabilidad o falta de poder para ser un líder deberán motivarnos a darle nuestros corazones a Dios en oración y algunas veces en ayunos. Si respondemos de esa manera, descubriremos que Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Isaías 40:29. La actitud de dependencia en Dios atrae su atención y hace que Él sea atraído hacia nosotros, manifestando su poder a través de canales humanos. Nuestras imperfecciones son vistas como bendiciones disfrazadas, cuando éstas nos presionan a depender en Cristo. No obstante, si en lugar de eso nos revolcamos en la compasión de nosotros mismos o en el autoaborrecimiento, mirando hacia nuestro interior, buscando la comprensión de nuestros problemas, todo concluirá en un sentimiento de inferioridad. Es importante que miremos más las fortalezas, las habilidades con las cuales nosotros podemos sortearnos en nuestra vida ante las dificultades de este mundo, ante las adversidades, y cómo nosotros podemos tornarlas a favor para que Dios se glorifique en ellas. Y Dios, a través de la oración y del ayuno, nos puede mostrar, nos puede revelar cuál va a ser nuestra fortaleza a través de ellas. Lo segundo, confiesa la palabra. Lo que los psicólogos llaman un complejo de inferioridad es usualmente una preocupación carnal por nosotros mismos, conscientes de nosotros mismos. Esto puede resultar tener una perspectiva de sí mismo que diga, no soy bueno, soy meramente un fracaso, Dios nunca podrá usarme. Esta clase de autoevaluación personal conduce a una depresión o desánimo total. Escuché, dice acá la versión, a Billy Graham decir, Dios nunca puede utilizar a un sirviente desanimado. Esto es cierto. Es vital que superemos tales actitudes por medio de lo que confesemos de nosotros mismos. Apocalipsis 12:11. Por medio de decir acerca de sí mismos lo que la Biblia dice de nosotros. La palabra es importante confesarla y declararla todo el tiempo, porque si dejamos que nuestros pensamientos sean los que nos hablen, vamos a vivir en el pasado. Y el pasado trae depresión y tristeza y trae frustración. Y si miramos hacia el futuro por lo que no hemos alcanzado, lo único que va a traer es ansiedad. El Señor quiere que miremos este presente. El Señor quiere que lo usemos a favor de la obra de Cristo. Pero para usarnos, para ser útiles en la obra de Dios, tenemos que ser personas que nos animemos. ¿Y cómo nos vamos a animar? No por nuestra propia actitud positiva, nuestra mente positiva, no va a ser de esa manera. Va a ser por la forma en que confesemos la palabra, porque la tomemos y la pongamos por obra, porque la declaremos. Debemos ser esas personas que seamos más que vencedores. La palabra lo dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, Filipenses 4:13. He aquí que os doy potestad de hollar serpientes y sobre los escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo y nada nos dañará, Lucas 10:19. Tomemos estas palabras, tomémoslas por obra, aprendámoslas, declarémoslas en todo tiempo y sobre todo cuando comencemos a titubear y a dudar de lo que Dios puede hacer en nosotros. Haremos proezas a través de nuestro Dios. Él es quien hollará a nuestros enemigos. Cantaremos y aclamaremos la victoria. Cristo es Rey. Cristo es Rey. Pues tenemos que repetirlo y creer lo que Dios ha puesto en nosotros. No debemos confundir un complejo de inferioridad con la mansedumbre de la Escritura, la cual Dios bendice. No es la misma cosa, no vamos a confundir esto, porque el ser mansos y humildes de corazón, tener un corazón manso, un corazón lleno de mansedumbre, no quiere decir que estemos apocados y que nos sintamos que estamos fracasados, que somos inferiores. Sí, es algo que no debemos confundir. Lo tercero, acércate en oración. La clase de flaqueza, o sea, debilidad, a la cual Dios responde es aquella que produce una sensación de dependencia en Él.
Cuando oramos, oh Dios, te necesito y no puedo arreglármela sin ti, de seguro que Él obra para nuestro bien. Venimos a ser como el rey David cuando oró, mi alma tiene sed de Dios. Salmo 63:1 y Salmo 84, versículo 2. Esta sensación de necesidad contribuye al desarrollo de una vida devocional y de oración saludable. Así es como debe una vida cristiana funcionar. Esta es la forma eficaz en la cual nos vamos a mover en el propósito de Dios. Debemos comprender que Dios nos está llamando a que tengamos esa dependencia de Él, a que reconozcamos que solo en Él podemos encontrar la respuesta, que solo Él es nuestra fuerza, nuestra fortaleza, nuestra seguridad. Dejemos que Dios fluya en nosotros, a través de nosotros. Es vital que renunciemos a esa clase de carnalidad y que dejemos y renunciemos a esa autocompasión. Reconozca que Dios es la fortaleza de su vida y que no necesita sentir temor. Quitémonos todo temor. Permitamos que la palabra en el Salmo 27:1 nos habla precisamente de eso, que Dios es la fortaleza y que Él quita el temor en nosotros. Dios se mostrará poderoso a favor de los que le reverencian, adoran y dependen de Él. Lo cuarto, reemplaza tus fuerzas por sus fuerzas. No es en mis fuerzas, sino es con su Santo Espíritu. Los manseos se fatigan y se cansan, los mozos flaquean y caen, pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas. Isaías 40:30, verso 30-31. La frase clave en este versículo es tendrán nuevas fuerzas. Nuevas, que podría ser traducida mejor por el término renovar. A medida que esperamos en el Señor, Él tomará nuestras fuerzas y las reemplazará con las suyas. No es cuestión de combinar nuestras fuerzas con las suyas, sino más bien la completa eliminación de nuestras fuerzas, a fin de que Él implante las suyas. Dios está diciendo, si eres fuerte en tu opinión, yo no puedo usarte. Si puedes hacerlo por ti mismo, entonces no me necesitas. ¿Qué nos pide el Señor que hagamos antes de que Él renueve o cambie nuestras fuerzas por las suyas? Él necesita que renunciemos a nuestros propios pensamientos, deleites, carnalidad. Él quiere renovar, Él quiere cambiar el bien, Él quiere librar todo lo que hay en nosotros, pero a través de limpiar, sacar, renovar y colocar las fuerzas que Él muestra para nosotros. Por eso es necesario que mostremos y reconozcamos su necesidad. Necesitamos la necesidad de Dios, tener una necesidad constante. El rey David escribió, este pobre clamó y oyóle Jehová y librólo de todas sus angustias, o sea, lo libró de todas sus angustias. Salmo 34:6. Asaf reconoció su debilidad y necesidad de Dios en las siguientes palabras llenas de emoción. Mas yo era ignorante y no entendía. Era como una bestia acerca de ti. Salmo 73:22. Ambos, David y Asaf, recibieron fuerzas de Dios porque estuvieron dispuestos a reconocer humildemente su necesidad y debilidad. Hay una palabra poderosa de promesa para todos los que hagan eso mismo. Los afligidos y menesterosos buscan las aguas que no hay. Seco se de sed su lengua. Yo Jehová los oiré. Yo el Dios de Israel no los desampararé. En los altos abriré ríos y fuentes en mitad de los llanos. Tornaré el desierto en estanques de aguas y en manaderos de agua la tierra seca, porque vean y conozcan y adviertan y entiendan todos que la mano de Jehová hace esto. Isaías 41:17-20. Miremos a Pablo. Pablo descubrió que si reconocía las áreas de necesidad y debilidad en su vida, ello traería como resultado la potencia de Dios sobre él en medidas más portentosas. Él escribió, y porque la grandeza de las revelaciones no me levante descomedidamente. Me es dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee, por lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. 2 Corintios 12:7-8. ¿Y cómo contestó Dios la petición de Pablo para que trajera alivio de aquel aguijón que lo atormentaba en su debilidad? Bástate mi gracia, porque mi potencia se perfecciona en tu flaqueza. Ahora puede entender el por qué Pablo dice, por tanto de buena gana me gloriaré más bien en mis flaquezas, porque habita en mí la potencia de Cristo.
por lo cual me gozo en las flaquezas, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias por Cristo. Por cuanto soy flaco, entonces soy poderoso. En otras versiones, porque soy débil, entonces soy poderoso. O el débil diga, fuerte soy. 2 Corintios 12, 9, 10. Este es el principio a través del cual opera el poder del Evangelio. Cuando somos débiles y percibimos nuestra gran necesidad de Dios, esto hace que seamos completamente dependientes de Él. Esto nos motiva a emplear mucho más tiempo en oración. ¿Y cuál sería el resultado? Pues que vendríamos a ser más fuertes. Algo muy importante, que también es necesario que nosotros lo tengamos en cuenta. Aprendiendo a esperar en Dios. Mas los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas. Levantarán las alas como águilas. Correrán y no se cansarán. Caminarán y no se fatigarán. Isaías 40:31. De aquí vamos a ver dos conceptos. ¿Qué quiere decir la Biblia cuando dice los que esperan en Jehová? Hay dos conceptos envueltos en el asunto. De esperar en Jehová, estos son los siguientes. A. Debemos pensar en esperar en el tiempo de Dios. En otras palabras, no tomar una acción mayor hasta que Él muestre que es el tiempo de actuar. Total dependencia. B. Esperando en ayuno y en oración. Emplear tiempo en oración ante la presencia de Dios en servicios devocionales, algunas veces conjuntamente en ayuno y oración. Por eso es importante que tomemos en cuenta estos pasos. Algo muy importante también es esperando en el tiempo de Dios. Lo reiteramos. Podría compartir aquí un testimonio que comparten acá a través del texto. Dice que el Señor me llamó a su servicio en el año de 1948. A la edad de 16 años, en una iglesia del norte de Hollywood, California, nací de nuevo y fui bautizado con el Espíritu Santo, pero no comprendía la necesidad de rendir mi voluntad y planes completamente al Señor. La vida más profunda de la consigna cristiana no tenía mucha apelación para mí. Ya había decidido lo que iba a hacer con mi vida, y el ser un ministro misionero no era parte de este plan. Durante el verano del año de 1948, la mano de Dios cayó pesadamente sobre mi vida. Acontecieron eventos que me hicieron sentir como si hubiera sido lanzado sobre el piso en actitud de oración. Muchas veces me encontré postrado en el suelo y lágrimas corrían a torrentes por mi rostro. Estaba clamando en oración y a Dios. Haciendo reminiscencia, considero que muchas de aquellas lágrimas eran de resistencia al llamado de Dios. Quería las cosas a mi manera y Dios quería las cosas a su manera. Este conflicto de voluntades, mi voluntad contra la de Dios, estaba creando una lucha interna que terminaría en la muerte. La muerte de mi voluntad. Después de 3 meses de conflicto espiritual intenso, rendí mi vida para hacer lo que Dios deseaba. Él quería que fuera por todo el mundo a predicar el Evangelio. ¿Y qué pasó con él? Dice, iré ahora. Tomó una decisión y fue un tiempo en el cual él dependió de Dios y esperó el tiempo de Dios. Pero al principio fue una resistencia. Cuando finalmente me rendí a la voluntad de Dios, le dije, iré a cualquier lugar que tú quieras que vaya, seré lo que quieras que sea. Con este rendimiento total de mi voluntad a la voluntad de Dios, ya estaba listo para ir ahora mismo. No había tiempo que perder, esa era mi creencia. Vayamos ahora mismo. Dios, estoy listo. El tiempo es corto, la era nuclear está aquí, el mundo va de camino a su fin. Estoy listo para salir a evangelizar a todo el mundo. Yo solo si es necesario. En mi entusiasmo y optimismo juvenil, y debo agregar ignorancia, estaba esperando ser un ganador maravilla del mundo en un instante. Como puede ver, mi pensamiento había sido moldeado por la teología de mi iglesia. Nuestros pastores enfatizaban el pronto regreso de nuestro Señor Jesús en las nubes. La segunda venida de Cristo era predicada constantemente desde el púlpito. Si no era el pastor, el evangelista invitado lo hacía. Así que esperaba que Jesús apareciera de un momento a otro. Recuerdo una votación que se tomó en la clase de la escuela dominical de los jóvenes en el verano de 1948. Se nos preguntó, ¿cuánto tiempo faltará para la venida del Señor?
Ninguno de los 50 jóvenes que formaban la clase creía que Dios pudiera tardar la venida de su Hijo al mundo más allá de 1950. La Segunda Guerra Mundial acababa de concluir. El conflicto coreano estaba hirviendo a fuego lento. La amenaza de un holocausto nuclear parecía inminente. Consideraba que cualquier cosa que Dios fuera a hacer tendría que ser hecha al momento. No había tiempo que perder. Con una comisión de evangelizar el mundo y solamente 2 años para hacerlo, era imperativo que se comenzara inmediatamente. ¿Cuál era la respuesta de Dios para mi gran sentido de urgencia? Una de ellas, aprendiendo a esperar. Tenía que aprender que a pesar de cuál fuera mi interpretación de los eventos mundiales, cualquiera que fuera mi sentido de urgencia, Dios obra en su propio tiempo y no en el mío. Cuando usted siente comezón de salir a la acción, lo más difícil en el mundo es tener que esperar. No estaba entrenado o preparado para salir a predicar. Es verdad que había sido llamado, pero el llamamiento y orden de salida de parte de Dios son 2 cosas diferentes. No sabía esto para ese tiempo, pero Dios no estaba preocupado en lo absoluto respecto a la situación mundial en 1948. Yo sí lo estaba, pero Él no. Había preparado mi entrenamiento y preparación. Toda mi ansiedad e impaciencia no hizo que Él se aligerara o su itinerario o su programa ni un solo minuto. No lo entendía para entonces, pero estaba esforzándome en entrar a la batalla y pelear con mis propias fuerzas. Dios sabía que esperaba hasta que recibiera el entrenamiento y la experiencia adecuada. A través de esos años de esperar en Dios, aprendí que nunca debo traspasar la palabra de Jehová mi Dios para hacer cosa chica ni grande. Está en Números 22:18. Dios controla el tiempo, algo también importante. La Biblia dice, venido el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, Gálatas 4:4. Dios controla los tiempos y las estaciones. Él ya tenía su programa, el tiempo en el cual enviaría a Jesús al mundo. Y fue el Dios de las obras perfectas y el tiempo perfecto. Él tiene un tiempo para todas las cosas. Esperen el tiempo de Dios y yo sé que eso a todos nos cuesta. No se adelante ni se atrase, sino espere en Dios. Él le revelará su tiempo. Los tiempos y estaciones están bajo el control del poder de Dios. Hechos 1:7. Por lo tanto, aprendamos a esperar pacientemente en Él. Él nos revelará los tiempos y estaciones cuando necesitamos o cuando necesitemos conocerlas. En el tercer punto dice que esperando en oración y ayuno. No sean avergonzados los que te esperan, no sean confusos por mí los que te buscan. Salmo 69:6. Si es que esperamos renovar nuestras limitadas fuerzas por el limitado poder de Dios, vamos a tener que establecer un hábito devocional consistente y diario. El disciplinarnos a nosotros mismos para sacar tiempo en oración y ayuno regularmente es una de las cosas más difíciles que hacer para la mayoría de los líderes en la iglesia. Es en lo que más cuesta. Cuando se convoca a oración y ayuno, realmente muchos los llamados, pero pocos los que acuden a este llamado. Las presiones de las actividades e itinerarios diarios nos roban estos tiempos devocionales tan esenciales con el Señor. Es algo a lo cual debemos acudir. ¿Cómo ayudan los tiempos devocionales diarios? Trate este experimento. Llene un cántaro con agua hasta arriba. Llénelo de tal forma que una gota de agua más haga que se derrame. Luego comience a dejar caer el fondo del mismo piedras del tamaño de su mano. ¿Qué sucede? Con cada piedra que cae dentro del cántaro, una cantidad igual se derrama fuera del mismo. Esa es la forma en que renovamos nuestras fuerzas con las de Dios. Estamos saturados del agua de nuestras propias fuerzas y a medida que empleamos tiempo en oración, Dios comienza a dejar caer las piedras de su potencia y poder. Estas piedras de gracia desplazan el agua de las actitudes negativas y la incredulidad. ¿Y cómo puedo hacerlo sin Dios? Sus capacidades divinas saturarán nuestras vidas y nuestra falta de poder es reemplazada por sus fuerzas. ¿Cómo puedo hacer que la fortaleza de Dios llene mi vida? Este es un proceso compuesto natural, sobrenatural. Si usted emplea tiempo en oración diariamente, será un proceso en continuo crecimiento. Un niño no crece ni llega a ser fuerte como un adulto por medio de pensar que lo es o tratando de esforzarse en crecer por sí mismo. Este es un proceso natural que ocurre como resultado de una dieta y ejercicios apropiados, y de igual manera si un líder
de la iglesia emplea tiempo leyendo la Biblia y orándole diariamente, tal nutrición espiritual motivará el aumento del poder de Dios en su vida. La renovación o intercambio de sus fuerzas por las de Dios tomará lugar gradual y consistentemente. Recordemos lo que sucedió con Jesús. Jesús crecía tanto en estatura como en sabiduría. Y así nuestra vida espiritual tiene que ser un crecimiento constante, un crecimiento de oración, un crecimiento de la palabra, un crecimiento en el cual vamos avanzando y vamos madurando. ¿Cómo debo conducir mi tiempo devocional? Debemos primero confesar nuestro pecado. Es importante que llevamos delante de Dios un momento en el cual reconozcamos nuestro pecado, reconozcamos nuestras faltas. ¿Y cómo nos podemos limpiar? Dice en la palabra en 1 de Juan 1, 9, 10. Lo segundo, alabanza a Dios, alabar a Dios. En el Salmo 10 habla de que debemos dar alabanza a nuestro Dios. Tercero, entréguese cada día en manos de Dios. Todos los días reconozcamos que le necesitamos. Todos los días nos entregamos en las manos de Dios y pedimos la instrucción de Él. Cuarto, ore por su familia, iglesias, creyentes, por cada uno de los que Dios está colocando en nuestro corazón el estar orando. Tenemos tanto por quien orar, por los huérfanos, por las viudas, por la familia, por todos absolutamente. Quinto, ore por los líderes misioneros y la evangelización. Hay muchos en todo lugar, en los territorios difíciles. En muchos lugares están misioneros, evangelistas, están sembrando la palabra y están necesitando de una oración de parte nuestra. Oremos por las tribus, por grupos étnicos en las comunidades, para que llegue el evangelio, allí donde hay violencia, donde hay muerte, donde hay desolación, y oremos todo el tiempo. Oremos en el Espíritu. Dejemos que el Espíritu Santo descienda sobre nosotros. Oremos en lenguas, oremos por la interpretación de sus oraciones en tales lenguas. Y dice, y si no ora en lenguas, pues pidámosle al Señor para que Él nos dé y nos conceda este idioma de parte de Dios, que es el orar en lenguas, es la lengua celestial. Séptimo, escriba lo que el Señor le dé y hágalo. Tome una actitud de obediencia en respuesta a cualquier cosa que Dios le otorgue en oración. Es importante que nosotros tomemos nota de lo que Dios quiere hacer, de lo que nos quiere enseñar. A veces nos cuesta, lo tomamos a la ligera. Cuando vienen promesas, cuando vienen palabras para nuestra vida, lo tomamos a la ligera. Es hora de tomar nota. ¿Y cómo nos ayudan las tribulaciones? Dice que Pedro nos amonestó. No os maravilléis cuando sois examinados por fuego, lo cual se hace para vuestra prueba, como si alguna cosa peregrina os aconteciese. 1 de Pedro 4:12. Un ministro anciano, amigo mío, me dijo hace unos años: hermano Ralph, cuando usted se esfuerza en seguir a Dios, el mundo se le opone. Cuando usted trata de adentrarse más en Dios, su naturaleza carnal le hará resistencia. Cuando trata de elevarse más con Dios, las potestades y poderes demoníacos que habitan en los aires le declararán la guerra. De ninguna otra manera confrontamos más resistencia que cuando decidimos establecer un tiempo devocional diario para esperar en Dios. Cuando hace la seria decisión de buscar el rostro de Dios, tiene que estar dispuesto a afrontar oposiciones y pruebas. Es de gran consuelo saber que a pesar de las pruebas y de las tribulaciones, dice la palabra, todas las cosas les ayudan a bien a los que a Dios aman, a saber, a los que conforme al propósito son llamados. Romanos 8:28. A medida que esperamos en Dios, Él enciende el fuego de las aflicciones, las pruebas y tentaciones, a fin de pasar nuestras vidas por el fuego purificador. Cuando lleguemos al punto de ebullición, dos cosas van a suceder como resultado. Primero, la escoria, o sea, las impurezas del pecado y del yo, es purificada. Y lo segundo, el poder de Dios comienza a obrar en nosotros y a través de nosotros con consecuencias emocionantes y sobrenaturales. Cuando coloca una olla de cocina llena de agua sobre el fuego, el agua hervirá eventualmente. Usted no podrá acelerarla para que hierva, ni prevenir que hierva por medio de observar el agua, ni tampoco podrá lograrlo si la menea o la ignora. A pesar de lo que haga, el agua hervirá a su debido tiempo. Cuando sea el tiempo de ebullición, el hervor se va a ver. El resultado se va a notar de la aplicación del calor del agua sobre sí mismo. De la misma manera, cuando pasamos por el fuego de las aflicciones o tribulaciones, suceden cosas en nuestro interior sin ningún esfuerzo de nuestra parte. Estas son producto del calor de Dios cuando es aplicado al agua de la naturaleza humana.
Es entonces cuando experimentamos cambios internos, nuestros motivos son purificados, nuestro deseo de pecar es calcinado. El que ha padecido en la carne cesó del pecado. Primera de Pedro 4:1. Si esto es cierto, pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas. Isaías 40:30-31. Entonces, no olvidemos, debemos enfocarnos en el liderazgo bíblico, en servir a los demás, en ser ejemplo positivo para otros, en ser líderes bíblicos que entienden el liderazgo a través de la palabra, de servir a Dios y a su pueblo. Como resultado, dice que si nos basamos en los principios bíblicos y valores como la humildad, la honestidad, la integridad y el amor, vamos a hallar que realmente somos dignos servidores en la obra redentora de Cristo Jesús. No lo olvidemos, a eso fuimos llamados. No olvidemos que Dios nos está dando estrategias, nos está dando herramientas para que de esta manera lo logremos. Que somos débiles, pero en Cristo Jesús somos fuertes, que Él nos prepara, que Él nos capacita, que de lo vil y de lo menospreciado el Señor sacó para avergonzar a los sabios, que a los que hemos sido llamados conforme al propósito de Dios, a esos escogió el Señor, y que el débil diga, fuerte soy. Bueno, que tengan un día muy feliz descansando en el Señor y que podamos compartir la palabra y aprender cada día más. Muchas bendiciones.